Conversación luminosa a partir de ahora en Roscas y Cotufas, hoy con Sonia Mauricio, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sonia, bienvenida a Roscas y Cotufas, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Tomás. Tenemos Encantada. muchísimas ganas de tenerte y de compartir este ratito contigo, así que bienvenida y dispuestos también a conocer tu selección musical. Esta en concreto los Beatles con Let It Be, un clásico. ¿Por qué la has elegido? ¿Dónde te lleva? Mira, a mí los Beatles es un grupo para mí de referencia absoluta. John Lennon me fascina y Paul McCartney es el compositor de esta canción. He elegido, cuando ustedes me han dicho qué canciones y tal, Let It Be, porque es un canto de esperanza y creo que necesitamos un poquito de esperanza en estos tiempos. Parece que la esperanza y la ternura son revolucionarias, ¿eh? Sin duda, sin duda. Como vamos con el corre-corre, que aquí siempre, de una forma o de otra, siempre sale el ritmo al que vamos y que no paramos y que es imposible detenerse y tener algo de esperanza, viendo el mundo como está, pues se complica. Así que se agradece también ratitos como esta música que nos aporta los Beatles. Sonia, si de pequeña te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? Profesora. Ah, claro que... Siempre he querido ser profesora y me encanta cada día más ser profesora. Es mi auténtica vocación. El otro día entraba en la universidad, en el campus, por arriba, con el coche, y decía, qué apasionante sigue siendo ser profesora en estos tiempos en que tienes la enorme suerte de estar transmitiendo técnica jurídica en mi caso, pero también valores, conocimiento en la universidad, con un montón de gente joven, con muchísimas inquietudes. A mí mi trabajo me encanta y siempre quise ser profesora. Te iba a decir que qué suerte que lo sigas viviendo así. Pues sí, el otro día oía que el entusiasmo es fundamental en la vida y yo la verdad que de un tiempo a esta parte cada día estoy más entusiasmada, no sé por qué, Pero hay una parte que pero viene de fábrica. sí, 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 sí. Lo del piquito de oro. Eso entiendo que hay una parte que forma parte de tu forma de ser. Sí, sí, y también viene un poquito de genética, porque cuando yo he dado clase a la gente mayor de la universidad, que también aporta muchísimo en los diplomas, me decían, es que ese piquito de oro viene también de tu familia, de tu padre, que también él ha tenido siempre mucho piquito de oro, le gusta la comunicación. Sí, sí viene de fábrica un poquito también, sí. Nos cuentas que lo de ser profe pues viene de siempre. Y lo de este ámbito tan engorroso, déjame decirlo así, del derecho financiero y tributario, ¿esto cómo acabas ahí, Sonia? Bueno, yo estudié derecho realmente no, en ese momento no por vocación, sino yo estaba muy confusa como tanta gente a los 18 años, que a mí lo que me encantaba era el arte y la filosofía, pero estaba confusa y entonces me dijeron, matricúlate en derecho y matricúlate también en historia del arte. Al final la matrícula no se hizo bien, seguí en derecho y cuando hice el doctorado en filosofía, que era una de mis vocaciones, entonces empecé cada vez más a amar más el derecho. Y a día de hoy lo pensaba, lo importante que es el derecho en los tiempos que estamos viviendo. Lo engorroso que es, digo, porque nos falta cultura a todos. En cuestión de la importancia del derecho, parece que todos sabemos y todos nos dedicamos a opinar cuando ocurren según qué cosas, o no nos percatamos de la importancia y la relevancia que tiene hasta que no nos queda otra, por diferentes motivos. El derecho tiene muchos ámbitos. El derecho financiero yo creo que es muy interesante porque estás viendo el tema de los recursos públicos, que es un tema clave. Hoy mismo la prensa habla de la financiación de las comunidades autónomas, entonces para entender todas estas cuestiones hay que saber derecho financiero, que es a lo que yo me dedico, pero ya desde una perspectiva más amplia del derecho, cuando ahora estamos viendo cómo se está vulnerando el derecho internacional, entonces ahí te das cuenta de lo importante que es transmitirle a la gente la importancia de cumplir con las normas, porque si no, el mundo se convierte en un lugar mucho más violento de lo que ya es bastante violento en muchos países, En ¿no? una selva. En una selva, exacto, en la del más fuerte.
Esto pasa y viene, Sonia, porque falta cultura a nivel básico de educación, de entender al menos los principios, entender las bases de nuestro sistema. Esto sería diferente si desde pues el sistema educativo nuestro esto se abordara, aunque fuera grosso modo. Yo creo que me estás comentando un tema que considero que es clave, que nosotros en la universidad, aparte de conocimientos técnicos, que evidentemente tenemos que darlos, la gente tiene que entender cómo una directiva comunitaria está por encima de una ley, cómo la Constitución es la fuente más importante, bueno, todas estas cuestiones, pero también el tema que acabas de tocar, de transmitir valores, porque estamos en una sociedad, aunque esto suena tópico, pero es la realidad, cada vez más consumista. Estas navidades han sido una locura y yo iba a la universidad, paraba en la Tropical y me encontré allí un chico de 18 años diciendo, es que ya quiero que acaben las navidades, no puedo más de tanta compra, de tanta comida, de tanto, de todo. Creo que somos una sociedad que está muy saturada de tanto, tanto, tanto consumismo y efectivamente hace falta también entender que hay otros valores importantes, incluso lo que es la sostenibilidad del planeta, que como sigamos al ritmo que vamos, pues esa es una de las mayores preocupaciones de los jóvenes. Hay muchos asuntos también de actualidad que pasan por el derecho financiero, como estamos contando, Sonia. La actualidad, de hecho, luego tenemos nuestra tertulia de alcaldes que mantenemos cada martes. Uno de los asuntos va a ser la financiación autonómica, esa financiación de la que estamos escuchando titulares cruzados. También hablamos mucho, y también hoy, del régimen económico y fiscal. El presidente Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha pedido al gobierno de España mayor margen para dominar y para poder controlar desde Canarias esta herramienta que escuchamos que es tan relevante para Canarias, pero que todavía entiendo y todavía, pues más allá de la palabra, de la palabreja, Sonia, no terminamos, hablo de la ciudadanía en general, ¿no? Que son parecen términos que por mucho que nos repercutan en el día a día, queda como algo muy lejos. Esto también forma parte de entrenar a la ciudadanía con estas herramientas de las que luego nuestro día a día también se ve afectado. Desde luego, en el caso que estás comentando de la financiación autonómica, de lo que ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, pues estoy completamente de acuerdo con las declaraciones, porque yo no he visto el modelo de financiación nuevo que se quiere aprobar y que parece que tampoco va a salir porque tiene no hay unanimidad respecto a él, pero sí es cierto que desde la universidad nosotros en el 2025 hicimos un proyecto de investigación precisamente sobre el régimen económico y fiscal y el modelo de financiación y las dos universidades canarias, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, y hablábamos de la importancia de la negociación precisamente de este modelo y que no se rompa un principio que es fundamental, que es el principio de solidaridad interterritorial. Si se rompe ese principio, Canarias va a tener problemas importantes y yo creo que eso es la preocupación que hay en este momento. Eso a nivel nacional y luego a nivel Unión Europea, que también lo he estado viendo hoy en la prensa, todo el tema de las regiones ultraperiféricas. La Comisión Europea está, bueno, pues parece ser que están compitiendo con Canarias también otras islas y archipiélagos europeos y hay un problema también respecto a los fondos europeos que espero que todo esto se resuelva de la mejor manera posible. En cuanto a cómo nos afecta el REF, pues una de las cosas sencillas, por decirlo así rápido, es por ejemplo los descuentos que nosotros tenemos de residentes. Esos descuentos se recogen en el bloque económico del REF, de la ley 1994, tiene un bloque fiscal y tiene otro bloque económico. Entonces, todos estos descuentos de residentes, de los que nosotros, que es una de las cosas que a la gente, bueno, pues a todos, a mí y a todas, es fundamental, pues está dentro de los incentivos del régimen económico y fiscal de Canarias. Sonia, ¿por qué parece que nunca vamos a llegar a entendernos con la financiación autonómica? Y parece que Canarias tiene que estar siempre mendigando y a rebufo de comunidades pues como País Vasco o Cataluña. ¿No hay una manera solidaria de hacerlo? ¿Esto es una utopía? Me estás planteando un tema que yo creo que es crucial y por decirlo muy rápido en esta conversación que tenemos, ¿sí? Cuando yo explico esto en clase, les explico que lo mismo ocurre, por ejemplo, en Italia entre el norte y el sur. Esas diferencias históricas.
Sí, es decir, realmente el norte, evidentemente, el País Vasco es muchísimo más rico y Cataluña, y bueno, y la comunidad con un nivel de renta más alto en España es Madrid, aunque haya gente que piense que es la comunidad de Cataluña, es la comunidad de Madrid, e incluso tiene un nivel, hablando del REF también, un nivel de renta altísimo Baleares, a los que les han dado también una especie de reserva para inversiones, cuando realmente el sentido del REF, que justifica el REF, son las desventajas que nosotros tenemos en Canarias. Entonces la financiación también tiene que tener en cuenta esas desventajas. El REF y la financiación de Canarias no es un privilegio, como yo les digo, no es un privilegio fiscal, porque eso está prohibido por la Constitución. Es que se aplique un principio que aparece en la Constitución, que es el principio de solidaridad interterritorial, que eso es fundamental. Atención al hecho insular. Y luego que se contemple, o sea, si Canarias es región ultraperiférica, a diferencia de otras regiones que tienen regímenes históricos como el País Vasco, por ejemplo Navarra, pero no son RUP, y la Unión Europea nos permite determinados incentivos que están en el REF que a otras regiones no les permiten, pues eso no es porque sea una concesión de la Unión Europea, sino es para compensar las desventajas estructurales que nosotros tenemos. Y la preocupación siempre, ¿esto está garantizado? ¿Puede Pues, llegar algún momento en el que alguien que cuestione las autonomías decida, por ejemplo, que el régimen económico y fiscal que trata de suplir esas diferencias por el hecho insular y la lejanía dejen de estar presentes? mira, Tomás, la verdad que me estás haciendo unas preguntas que estás poniendo. Yo estoy trabajando ahora sobre el tema de la jurisprudencia constitucional sobre el REF y la disposición adicional tercera de la Constitución que se supone que lo garantiza. Pero si tú ves la jurisprudencia constitucional, viene a decir que el régimen económico y fiscal va a suponer un diferencial fiscal respecto al resto del territorio. Eso es un concepto muy relativo. Entonces es muy importante que nosotros defendamos nuestras especialidades y seamos conscientes de ellas. Estamos conversando con Sonia Mauricio en Roscas y Cotufas. Tristán e Isolda, este preludio de Wagner. ¿Por qué la has elegido, Sonia? Bueno, a mí me emociona cada vez que lo escucho y me parece la música respecto al amor, a lo que significa el misterio del amor, más bella que jamás se haya escrito. Me parece precioso, no me canso de oírlo. Y hoy, oyéndolo ahora, quería recordar aquí a Guillermo García Alcalde, que fue un hombre un amante de la música, igual que Jerónimo, que se nos han ido, y yo con Guillermo y gente de la universidad, como la vicerrectora que estuvo Isabel Pascua, fuimos a Bayreuth, que es donde está el teatro que hizo Richard Wagner. Y entramos en la casa de Wagner y de repente soy yo esta música del preludio de Tristán y Isolda con una cortina que se mecía y fue un momento que nos quedamos todos estremecidos. Sonia, ¿y la filosofía qué papel juega en tu vida? Mira, a mí la filosofía da sentido a mi vida en muchas cosas. Por ejemplo, hoy ustedes me han pedido que me parece maravilloso, porque a mí la música me encanta. O sea, siempre, y además todos los tipos de música. He elegido tres porque solamente se podían elegir tres, pero me gustan además muchísimos estilos.
Y la tercera canción, que es una sorpresa, que ahora pondrán, tiene que ver con una autora que se llama Rosalía, y quiero decir de Rosalía que para mí, igual que Wagner es un genio, o los Beatles fueron genios, Wagner, por ejemplo, estuvo muy influido por la filosofía de Schopenhauer y luego fue muy amigo de Nietzsche. Y Nietzsche, cuando escribió El nacimiento de la tragedia, influyó muchísimo en la música de Richard Wagner. Pues te puedo decir que Rosalía, en el último disco este que tiene, que para mí es una maravilla, que se llama Luz, ella le hace un homenaje a una filósofa muy desconocida que se llama Simone Weil, que ahora sí es muy conocido el filósofo Byung-Chul Han, que es el que ha recibido el premio Príncipe de Asturias, el coreano. Bien, pues él ha escrito un libro en el que dice Pensar con Simone Weil, que es una de las filósofas y pensadoras más importantes, fue una mujer además con un gran activismo, lo que llamaríamos ahora activismo. Estuvo en el frente respecto también, se enfrentó al nazismo, protegió a muchos judíos, ella coexistió con Simone de Beauvoir también y estaba muy, muy sensibilizada. Entonces Rosalía, me estás preguntando por la filosofía, a mí la filosofía me da sentido y busco en las autoras y en los autores sentido también de las cosas. Por ejemplo, este libro de Byung Chan sobre Dios en función de la filosofía de Simone Weil, que es una maravilla, en la que ella habla que realmente hay que conectar con el alma del otro y dice unas cosas preciosas que son tan actuales. Por ejemplo, ella dice que para evitar la barbarie, porque ella también vivió unas guerras y unos conflictos muy profundos, para evitar la barbarie hay que acoger a las otras personas y ver su alma. Entonces, una espiritualidad maravillosa. Y Rosalía, el disco Lux, lo dedica, esto no lo sabe mucha gente, lo dedica a Simone Weil. Entonces, pues te he querido explicar así rápido lo que significa para mí la filosofía, que es conectar con autores o autoras y enganchar con lo que yo entiendo que es el sentido de las cosas. Y yo creo que en los tiempos en los que vivimos, la espiritualidad en un sentido abierto, no estoy hablando de una religión o de tal, sino en un sentido abierto, incluso el respeto a la naturaleza es también espiritualidad, y también el trascender el sufrimiento, porque estamos en unos tiempos en que hay demasiado sufrimiento y tenemos que vivir la vida de una forma más gozosa, más alegre, y porque estamos aquí ahora, con más presencia. Que es la certeza que tenemos, que esto lo Exacto. estamos compartiendo y lo de después, pues de poco sabemos de lo que vendrá después, más allá del plan a corto plazo que tengamos. Justamente ayer, Sonia, en este programa analizamos en nuestra primera hora este auge de espiritualidad entre los jóvenes. Contrasta por un lado que quienes se reivindican como católicos en nuestro país ha bajado, pero la franja de edad hasta los 35 años, sin embargo, es de las que más hablan de espiritualidad en el sentido más amplio y con todos los matices, desde el tarot hasta la religión católica, con todos los matices posibles, o la mezcla incluso entre ellos. Al final, veníamos de un momento de mucho descreimiento, pero volvemos y lo vemos en los artistas, ¿no? En Rosalía, en La oreja de Van Gogh, Sí, incluso. sí. O Los Domingos, esa película además que está arrasando las nominaciones a los Goya, esa reivindicación de algo más. Sí, sí, sí. Yo sí que lo veo en los jóvenes de esa forma, o sea, de una forma abierta, porque, o sea, si tú me preguntas a mí mi opinión, y creo que es la primera vez que yo me voy a pronunciar en una radio respecto a esto, yo no creo en el dogma y además creo que es muy dañino la culpabilización que algunas religiones generan. Pero creo que ese sentido más amplio del que estamos hablando, a mí sí me interesa mucho, sí. A mí también. Y el ámbito de la universidad y de la ciencia, en el sentido más amplio, Sonia, ¿ha superado el cuestionar
la vivencia, por ejemplo, de una espiritualidad o de una fe? Porque pasamos de un extremo a otro, se cuestionaba, incluso y se cuestiona en algunos espacios que alguien pueda verbalizar que practica alguna fe determinada o una espiritualidad determinada, que cada uno le ponga el nombre que quiera. ¿Esto se ha superado? Yo ayer precisamente estaba hablando con una hija mía, mi hija mayor, sobre temas más bien de psicología y tal, y yo le decía a ella, mira, de determinadas cuestiones, yo, bueno, pues si eso surge en clase, pues sí puedo entrar en ellos. Yo en clase siempre digo, una cosa es la técnica que yo les voy a explicar y otra cosa ya son las opiniones que me gusta escucharles. La gente joven actualmente, a mí me pasó una cosa muy curiosa hace un par de años, que yo hablaba y hablaba, pues me encanta hablar como ya está viendo, y me escuchaban mis estudiantes y un día les dije, pero ustedes ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no hablan más? ¿Por qué tal? Y un estudiante me dijo, Sonia, hay un cierto miedo a pronunciarnos sobre las cuestiones que nos interesan porque como en las redes hay tanto machaque y tanto tal, a veces sentimos una cierta resistencia a decir lo que pensamos. Qué pena y qué fracaso, además de como sociedad, que tengamos miedo a pronunciarnos. Exacto, pero bueno, yo creo que hay que tener esperanza y optimismo que a mí me lo preguntaba una persona, ¿crees que vamos para atrás? Digo, mira, cada vez puede haber más violencia, pero también hay más gente luminosa. Pues sí, hay mucha gente luminosa. Aquí las reivindicamos cada tarde, a las que vienen, a las que no han venido, a las que no van a poder venir, pero eso es importantísimo. La belleza como concepto, a veces lo dejamos en ese concepto abstracto, pero me encanta conocer cuando conversamos y en estas conversaciones cotidianas, aquí o fuera de la radio, conocer los conceptos de belleza de la gente, porque en tantas cuestiones cotidianas se puede apreciar esa belleza, Sonia. Sí, creo que sí. Que eso, cuando uno va madurando, incluso en los pequeños detalles de lo cotidiano. El otro día oí a alguien que veía la belleza, fíjate, decía, salí de mi casa, empecé a pasear y me quedé parado viendo como una gota de agua caía en una hoja y sentí la belleza. Yo creo que la belleza la podemos sentir desde yendo a una exposición artística maravillosa hasta dando un paseo por la naturaleza, porque cuando paseamos por la naturaleza yo me maravillo, o sea, de esa belleza que tiene tan profunda la naturaleza, ¿no? Esos mantos verdes que estamos viendo, que hacía mucho tiempo, tanto tiempo que no se veía en todas partes. Precioso, precioso. Sí, Eso es una gozada. eso es una gozada. Y lo que acabamos de oír de Wagner es la belleza para mí en sentido puro, o sea, es maravilloso. Antes aludías a Rosalía, vamos a descubrir ya cuál es esa tercera canción. Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzarebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscire ad elevarsi sei El mio Cristo piange diamante, mi Cristo llora diamantes. Es una canción bellísima, Bellísima. musicalmente y con la letra. perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente. Preferito quando piangi, raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia. ¿Filosofía y derecho se dan la mano, Sonia?
Por supuesto que sí, pero te quiero decir una cosa de esta canción. Mira, creo que es tan bella y tiene un significado muy profundo. Cuando ella dice, mi Cristo piange diamanti, creo que ella quiere decir que a veces del sufrimiento, que hay muchas personas ahora sufriendo, del sufrimiento que llamaban la noche más oscura del alma, empieza luego a salir luz. Y el diamante que ella habla es el diamante budista, que es cuando te encuentras a ti, a tu ser. Entonces, el significado me parece precioso, porque es en relación a esa espiritualidad que tiene que ver con nuestro ser profundo, que todos tenemos un ser profundo. Y si nos conectamos con ese ser, vamos a ser mucho más felices y vamos a trascender todo ese sufrimiento. Aunque el proceso de conocernos no sea línea recta y no sea solamente luz, que hay mucha oscuridad también en todo ese proceso, precisamente. Es que yo hace poco leía una cosa que me encantó. Todos tenemos oscuridad y sombra, ya lo decía Jung. Hay que entrar en la sombra, hay que abrazarla, y entonces cuando entramos y la abrazamos, se convierte en luz. Avrebbero dovuto essere abbracci. E quanti abbracci hai dato? Quiero ir de libro oyente a tus clases, Sonia. Invitado estás, Tomás. Me encantaría Vamos, tener. estaría feliz de tener una profesora como tú que lo mismo explica el ref que la que podemos hablar de Rosalía. Me encantan estas conversaciones, Tomás. He sido muy feliz Pero todavía ratito. te quedan 5 minutos todavía, Sonia, no te Estupendo, preocupes estupendo, porque estupendo. prepárate, mejor dicho. Víctor, ¿qué nos tienes? Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal están? Buenas tardes, Víctor. Estupendamente. Bueno, pues yo vengo un poco embobado también, como fan de Rosalía, escuchándoles. Pero vamos a meternos ahora en una versión un poco más de programa televisivo, por así decirlo, que somos radio nosotros. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño test, Sonia. Muy bien. Y bueno, intentar que las respuestas sean cortitas. No Sí. sé si podrás. Pero nosotros estaremos encantados de cualquier cosa que nos vayas a responder. Empiezo. Sonia, si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Sensible. Muy bonita. Si pudieras invitar a... Esta es difícil, ¿eh? A cenar a 3 filósofos, ¿a quién elegirías y por qué? Pueden estar... Bueno, elegiría a Rosalía, Ah, mira. Gran filósofa. a Jung, porque puede ser interesante también lo que diga. Y hombre, si fuera uno que no vive, pero su espíritu, a Nietzsche. Pues muy bien. Pues mira, vaya cena, ¿eh? ¡Au! Tomás quiere estar de oyente en una de tus Por clases. pero favor, quiero en una estar mesa de al lado poniendo la oreja. Y bueno, si pudieras ser un animal, Sonia, por un día, ¿cuál elegirías? ¿Y qué crees que dice eso de ti también? Pues mira, te digo el animal que yo soy y además ahora empieza nuestro año chino para todos los caballos. Yo soy Sagitario caballo y en el horóscopo chino soy caballo de fuego. Ya nos viene el año del caballo, ya se acaba la serpiente que nos estamos quitando todas las capas y vienen los caballos A aquí galopar, a galopar. A galopar. Y esta ya es curiosidad. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana? Pues mira, lo primero que hago es ponerme un café con leche y desayunar. Y después me pongo a leer filosofía y temas que me interesan. ¿Y lo último antes de irte a dormir? Medito un poco. Pues muy buen cronograma antes del sueño y post del sueño. Pues Sonia, ahora las preguntas no las voy a hacer yo, las va a hacer la inteligencia artificial, que yo no sé si es amiga o enemiga tuya, ¿eh? Creo que la inteligencia artificial es como Google, son instrumentos, hay que no dejarse engañar por ella porque Exacto. te puede meter muchas mentiras, pero es un instrumento más. Esta está sometida por nosotros, siempre lo decimos. La tenemos por ahí, creo. Hola, Sonia. ¿Lista para unas preguntas rápidas? Se llama Corán, nuestra inteligencia artificial. Lista, Corán. Si no te hubieras dedicado al derecho, ¿qué disciplina crees que habría terminado atrapándote? La filosofía. ¿Cambiarías la docencia jurídica por la docencia filosófica o crees que, en el fondo, ya conviven en tu trabajo? Conviven en mi trabajo. ¿Qué criticarías de la formación universitaria de hoy en día?
Pues que a veces no tenemos tiempo para hablar de los temas que estamos hablando aquí, que son muy importantes. Para terminar, Sonia, si tu vida académica fuera una obra filosófica, ¿a qué corriente crees que se parecería más? ¿A qué corriente A ver, ¿cómo Corán? ¿Puedes repetir, por Vamos favor? a volver a ver qué dice. Para terminar, Sonia, si tu vida académica fuera una obra filosófica, ¿a qué corriente crees que se parecería más? Bueno, yo lo que cada día voy, y se lo estaba diciendo antes a Tomás, es a encontrarme cada vez con mi ser más profundo, y creo que eso lo abarca todo. La filosofía, el derecho y la vida. Pues yo te doy un 10, Sonia. Aprobadísima. Aprobadísima. Gracias. Víctor, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué placer hablar de Rosalía, del régimen económico y fiscal, de financiación autonómica, de la belleza de la vida, de conectar, Sonia. Qué lujo, qué acertado tenerte con nosotros. Me ha encantado, Tomás y Víctor. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Cuídate un montón y vuelve cuando quieras. Cuando ustedes me inviten estaré aquí. Igual un día nos encuentras y no es broma ahí en tu clase. Sería fantástico. Invitados están. Un abrazo grande. Gracias.